Buenas tardes. Nos encontramos a través de la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y el Caribe. El tema que vamos a trabajar en los siguientes minutos es el siguiente: la importancia de la psicoeducación del cuidador y la familia de la persona mayor con deterioro cognitivo. Mi nombre es Rosario Lemus, mi vocación es el trabajo con las personas desde la psicología. Siendo estudiante me uní a la Asociación de Alzheimer de mi país como un trabajo de voluntariado con los grupos de familiares y cuidadores. Y desde ese entonces, en las últimas décadas, trabajo y me formo en dos líneas. Por un lado, el apoyo a familias con demencia y por otro, la promoción de salud y calidad de vida con personas mayores sanas, desde una perspectiva integral entre las ciencias y las artes, como herramientas para el proyecto de vida individual. La jornada ha ido evolucionando, la primera parte fue de bienestar, en la última parte de la mañana comenzamos a trabajar el tema de deterioro cognitivo y la presentación que les traigo tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con la familia, tiene que ver con los profesionales. Ya no es solo la persona decidiendo sobre sí, ejerciendo el autocuidado, sino el apoyo y acompañamiento del grupo familiar como condición necesaria cuando aparece una patología. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué vamos a hablar de psicoeducación? Bueno, porque el objetivo de nuestro trabajo es el apoyo a la calidad de vida de las personas. Nosotros tenemos como profesionales un compromiso, vamos a acompañar a que las familias lleven adelante los cuidados, el autocuidado, pero además de atender los aspectos vinculados a la patología, nosotros vamos a acompañar a mantener los aspectos saludables. Sabemos que en un porcentaje a tener en cuenta, el deterioro cognitivo leve puede evolucionar hacia distintas demencias. Cuando hablamos de deterioro cognitivo leve, estamos hablando de un concepto reciente, comienza a conceptualizarse a fines del siglo pasado, está en constante aporte de las neurociencias, así que bueno, es un concepto que nos va a ayudar y ahora vamos a ver a lo largo de esta presentación la importancia de este concepto, ¿no? En principio se define como un declive de las funciones cognitivas que resulta significativo. Cuando se comienza a conceptualizar, se lo ve como una etapa previa a la demencia y con esa diferencia del envejecimiento normal, ¿verdad? Hay algo que no tiene que ver con el proceso de envejecimiento a nivel cognitivo. Ya en el 1999, Peterson publica una primera conceptualización que habla de que es un síndrome que se cursa con un déficit superior al esperado por la edad, sin alteración de las actividades de la vida diaria y sin criterio para la demencia. En esta etapa se destaca la memoria como la función cognitiva que sufre falla. En esta línea se lo va a considerar una etapa previa al Alzheimer. Actualmente, el deterioro cognitivo leve se considera una patología. Los criterios diagnósticos son los siguientes: el paciente presenta deterioro cognitivo evidenciable, las alteraciones son informadas por el paciente o por un familiar y son objetivables mediante escalas neuropsicológicas, se descarta la presencia de demencia y las actividades de la vida diaria, aunque pueden aparecer con mínimas alteraciones, se encuentran conservadas. Hay 4 subtipos estudiados que corresponden también a formas prodrómicas de demencias. ¿Qué consecuencia va a tener el uso de este concepto? ¿Por qué nos parece un concepto útil? Bueno, a nivel científico plantea desarrollar investigaciones, dado que estamos en muchos países ante una población fuertemente envejecido. Entonces es un constructo que va a llevar a investigación, a enunciados y nos va a permitir seguir trabajando y obtener de este concepto beneficios para el futuro. ¿Qué consecuencias tiene para la persona? Y a estos son los beneficios que me refería. Bueno, un diagnóstico de deterioro cognitivo leve obviamente es un cambio en el proyecto de vida de la persona. Va a tener que atender a un futuro que de alguna manera se presenta con alguna certeza más que para quien no tiene deterioro cognitivo. La persona va a tener que hacerse cargo del propio cuidado,
va a tener que atender quizá aspectos de su salud que pudieron haber sido descuidados, aprender nuevas habilidades, poder preparar etapas posteriores vinculadas o marcadas por el deterioro cognitivo. Y si va a evolucionar en demencia esta etapa, vamos a poder ganar tiempo para que la persona pueda también ser capitán de su propio barco la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Qué consecuencias tiene para la familia? ¿Qué implica para la familia este concepto? Bueno, vincularse mayoritariamente con la idea de ser cuidadores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Para la Organización Mundial de la Salud, el concepto de cuidados abarca la atención y el apoyo necesarios a lo largo de la vida de todas las personas, desde la infancia hasta la vejez, así como momentos de enfermedad o dependencia. No nos vamos a extender mucho, es un tema amplio, pero es importante que los profesionales tengamos presente que la situación familiar que llega a nosotros se enmarca en un momento importante, en el cual, como sociedades, estamos conceptualizando y rearmando la idea de cuidados. Porque los cuidados son un derecho, porque se inscriben en las dinámicas familiares que están sujetas a desigualdades y a la falta de un acuerdo previo a la tarea. Es decir, que por lo general las tareas de cuidado se van a ir asumiendo a medida que surgen necesidades. La familia, como pueda, va a ir armando eso. Nadie sabe cuál es el escenario que se va a presentar para llevar adelante estas tareas de cuidados. ¿Quién es el cuidador? Bueno, nosotros nos manejamos con este esquema de que hay cuidadores familiares, cuidadores no familiares. Dentro de la familia puede emerger la idea de un cuidador principal y luego, por lo tanto, cuidadores secundarios. Va a haber cuidadores profesionales. Cuando hablamos de cuidadores profesionales, podemos hablar de cuidadores contratados, podemos hablar de cuidadores voluntarios. Vamos a tener que hablar necesariamente, y es uno de los aspectos que tiene que ver con la reconceptualización del tema a nivel mundial, vamos a tener que hablar de formación para los cuidados. Y esto es un desafío de los más grandes e importantes que tenemos como sociedad. Hay países donde hay un sistema de cuidados, donde ya hay un trabajo estatal que soporta, que apoya todo lo que tiene que ver con la tarea que va a llevar adelante las familias. Hay otros lugares donde no, y bueno, esto va a definir también la característica de cómo se va a organizar cada familia. Sabemos también que una persona cuidadora sufre el riesgo de síndrome del quemado, el burnout. Va a tener que ver todo esto con proporción a la frecuencia, al tiempo que hace que está cuidando, a la conflictiva que sea la situación de cuidar, pero cuidar es una situación de riesgo para la persona que lo lleva adelante. Nos dice Victoria Camps en este trabajo, Tiempo de Cuidados, que publicó y que generó en plena pandemia, hasta hace 50 años a nadie se le había ocurrido pensar que el cuidado fuera un concepto digno de estudio. Los cuidados tenían lugar en el hogar, donde siempre había una o varias mujeres que ejercían el papel que les correspondía de atender a sus hijos, esposos o padres. Esto en las propias reflexiones de Camps, más en diálogo con algunas otras autoras, va a plantear la situación de rearmado del concepto y va a plantear algunas características. Hoy sabemos también desde la Organización Mundial de la Salud, de distintas organizaciones, que el cuidado tiene cara de mujer, que se ha venido llevando adelante como algo natural desde mucho tiempo, y entonces necesitamos revisar todo esto. La misma Organización Mundial de la Salud nos dice que el gran desafío al presente y al futuro,
Los cuidados van a tener que ser abordados prioritariamente con responsabilidad y desde una perspectiva de derecho, género y generación. ¿Qué significa que haya un plan de cuidados? Bueno, en algunos países, como en Uruguay, por ejemplo, existe el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y forma parte de la identidad de los sistemas de salud. No solamente de salud desde lo médico, la salud integral, todo lo que tiene que ver con salud o saludable, de alguna manera está atravesado por esta idea de un apoyo a las familias, de un apoyo a la persona, y sobre todo de un derecho humano a lo cual los países, ciertos estados tratan de dar respuesta. Va a facilitar, esto lo va a facilitar, la existencia de un sistema nacional, va a facilitar la tarea, porque ya va a haber apoyos, porque ya se habrá pensado sobre las dificultades a las que se enfrentan las familias. No es lo mismo que cuando se está sin ese soporte, ¿verdad? A su vez, la buena difusión científica va a ayudar a que las personas reciban la información sin los tabúes o mitos que acompañan a todo lo relacionado a las enfermedades del cerebro. Va a haber comunicación, va a haber una difusión, vamos a ver de qué estamos hablando, vamos a aunar criterios también a la hora de hablar de cuidados, de necesidades y de dificultades. Los cuidados van a ser un concepto muy amplio, vinculado a todo lo humano, a lo que tiene que ver también con la posibilidad de crear que tiene el ser humano ante las dificultades, ante los vínculos. Todo esto como parte de una comunidad, de ciertas características de una comunidad. ¿Por qué vamos a hablar entonces de psicoeducación desde los profesionales? ¿Qué tenemos nosotros para aportar? ¿Por qué tenemos esa necesidad? Y bueno, porque nosotros hemos adquirido conocimientos y herramientas y estos se adquieren para ser puestos al servicio de la comunidad, ¿verdad? Va a aparecer esta situación de deterioro cognitivo leve como algo nuevo, como algo que se va a instalar en la familia, va a modificar vínculos, va a generar impacto. Vamos a tener esposos, esposas, hijos, hijas, que a lo mejor están llevando adelante su propio proyecto de vida y que van a tener que instalar en él, en este proyecto, en su propio proyecto, la tarea del cuidado, la tarea de atender a otros, con la característica de que hay que tener en cuenta al otro, de que tenemos que aunar cuáles son las necesidades, cuáles son los criterios con los que nos vamos a manejar, con que estamos llevando adelante algo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos del otro también. Es una situación que va a incidir en la economía a nivel familiar, todas las familias que están participando aquí, que me consta que hay unas cuantas, van a saber de lo que estamos hablando, hay muchos cambios, hay un cambio en el presupuesto importante, pero también a nivel macro. Los informes de la Asociación Internacional de Alzheimer nos van a mostrar, para poder profundizar si ustedes quieren, el impacto económico que significa en los países toda esta tarea de cuidados que comienza a ponerse en marcha. Y sobre todo hablamos de psicoeducación porque estamos ante una patología crónica. Muchas veces en los grupos de familiares, en la consulta individual también, las personas van a traer esto de cómo se están dedicando en cuerpo y alma a atender a otra persona. Y muchas veces estamos en una etapa inicial, muchas veces estamos en una etapa intermedia de estas enfermedades que sabemos que tienen varias etapas. Entonces, siempre una de las primeras cosas que trabajamos es esto de largo alcance. Esta es una carrera de largo aliento, no es algo que tenemos una internación, no dormimos por un tiempo, volvemos a casa, no. Estamos con personas que van a tener que enfrentar las situaciones y las dificultades derivadas de este diagnóstico durante unos cuantos años. Entonces, en base a eso es donde nosotros vamos también a actuar y a pensar. ¿Cuál es la tarea entonces del equipo profesional frente al deterioro cognitivo a una persona, a una familia que viene a consultar, que viene a trabajar al centro de salud por este tema, deterioro cognitivo? Bueno,
acompañar en el armado de una estrategia de cuidados, en base a esto que venimos hablando, ¿verdad? Leer la demanda, muchas veces la persona va a decir, bueno, quiero saber qué me pasa, o quiero saber si esto es hereditario, quiero saber, bueno, hay una demanda más global, por lo general, que nos va a implicar acompañar desde esa lectura, ¿verdad? Realizar un diagnóstico, vamos a hablar más adelante, promover los tratamientos farmacológicos y cognitivos, los mal llamados no farmacológicos, que son todo un mundo de trabajo que van a apuntar no solo a la calidad de vida, van a apuntar a mantener aspectos cognitivos, van a apuntar a mejorar las relaciones sociales, van a apuntar a mejorar el aspecto emocional de la persona. Bueno, no necesariamente vamos a trabajar en eso todos, pero sí saber y saber orientar. Eso es muy importante. A veces acá los grupos vienen personas que dicen, bueno, me mandaron de la emergencia, fui a llevar a un familiar por tal motivo, o yo por un ataque de ansiedad, y me mandaron a un grupo de acompañamiento, un grupo de apoyo desde la emergencia. Entonces ahí nosotros sabemos que estamos todos orientados hacia lo mismo. Y siempre el equipo profesional va a trabajar desde los conocimientos de cada uno, pero también desde la interdisciplina. Esa tarea entonces de cómo acompañar, decíamos, ¿cuál es la tarea? Acompañar a la familia en el armado de una estrategia de cuidado. ¿Cómo? Ayudándolos a prepararse para el cambio, ayudando a cuidar desde lo humano y promover una atención centrada en la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros vamos a armar tiene que ver con esa persona, no con cualquier otra, con lo que necesita, con las características. Muchas veces en esto de la búsqueda de actividades, bueno, vamos a proponerle que lea, bueno, la persona nunca leyó. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo vamos a generar actividades de autocuidado si no tienen que ver con lo que esa persona es, ¿no? Porque nosotros vamos a trabajar también desde una metodología, y esa metodología va a tener la interdisciplina como eje, como línea. Vamos a trabajar sobre el malestar, sobre el duelo, porque nosotros al hacer foco en cada persona, para promover el cuidado y el otro, lo que vamos también a activar de alguna manera es esa capacidad de resiliencia que tiene cada uno. Nosotros no sabemos, podemos predecir cosas, no sabemos cómo va a evolucionar la enfermedad, no sabemos cómo la persona va a seguir su vida con esta enfermedad. Entonces es ahí donde nosotros, desde esa potencia de cada uno, vamos a poder acompañar. Vamos a usar escalas de la sobrecarga del cuidador, por ejemplo, que es una herramienta que es muy accesible de cualquier disciplina y que nos va a permitir revisar aspectos vinculados a la salud, vinculados a lo que investiga cada escala, ¿verdad? Analizar lo que investiga, bueno, ¿cómo sentís la tarea de cuidado? ¿Sentís que tendrías que hacer más, que tendrías que hacer menos? ¿Sentís que para la persona es suficiente lo que estás haciendo? ¿Te sentís culpable? ¿Te sentís bien por estar cuidando? ¿Qué es lo que pasa en cada uno? El impacto del diagnóstico. Nosotros vamos a recibir muchas cosas, muchos temas. Desde las personas que dicen, no, yo no le digo que son cosas de la edad, que no se preocupe, hasta el otro que dice, no, ella dice que son cosas de la edad, pero yo le digo que se preocupe. Bueno, todo eso va a decantar en un diagnóstico, en un pronóstico y en un tratamiento, del cual somos nosotros, de alguna manera, los acompañantes, los ejecutores de esa última parte, ¿verdad? El desafío entonces, como profesionales, más allá de acompañar, como hemos venido diciendo todo el tiempo, también tiene que ver con el autocuidado. Nosotros a través de la formación, de las redes de colegas, como esta en la que estamos, vamos a tratar también de cuidarnos para poder acompañar mejor. Porque cuando uno acompaña, está el esquema este de la máscara de aire del avión, ¿verdad? Que por suerte no lo hemos tenido que usar, pero primero uno se coloca a sí mismo la máscara de aire, así dice las indicaciones, para después poder ayudar al otro. Y esa es un poco también la tarea. Todo esto que hemos venido diciendo de cuidar al otro tiene que ver también, son aspectos de cuidarse a uno mismo.
¿Qué brinda el diagnóstico de deterioro cognitivo a una persona? Y bueno, la posibilidad de cuidar de uno mismo, de unir a la familia en un proyecto de cuidados lo más amoroso posible y de rearmar la narrativa de vida de cada uno para poder ser capitanes de su propio barco. Nosotros con esto vamos a tener el honor y la responsabilidad de acompañar a esas personas. Muchas gracias.